Pues estamos aquí muy contentos en esta mañana, amaneciendo aquí con Moisés Medrano, humildemente desde Cartagena de Indias, en Colombia, amaneciendo con frío a 28 grados, comentábamos, ¿verdad? En un lugar hermoso, en un lugar cálido, pero no solo por la temperatura, sino por la gente, lleno de colores, donde además se come estupendamente bien. Y la idea es que conversemos sobre el curso que tendremos contigo en Culturas Municipales. Yo te preguntaría, mi querido Moisés, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el campo cultural? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes, buenas horas, que siempre es bonito que sean muchos los saludos. Sí. Yo soy caribeño de Cartagena. Me he dedicado a la agenda cultural por 10 años en el Ministerio de Cultura como director de poblaciones. El nombre puede despistar un poco, ¿cierto? Poblaciones, y entonces uno piensa que era como la oficina de demografía del Ministerio de Cultura. La labor fundamental en ese espacio estaba centrada en fortalecer el diálogo cultural. El diálogo cultural con diferentes grupos de la sociedad colombiana. Estamos hablando de los pueblos indígenas. En Colombia tenemos 115 pueblos indígenas, 4 comunidades relacionadas con el mundo y la herencia africana diferenciadas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. La diferencia daría para otro curso porque son aspectos de índole cultural, social, político, antropológico, sociológico que determinan y geográficos que determinan esas diferencias. Tenemos alrededor de 5,000 gitanos, una población de 1,5 millones de colombo-árabes, producto de 4 migraciones, 2 al final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, otras 2, instalados completamente en todos los aspectos de la vida social, económica, política y cultural de Colombia. Hay una comunidad rural, comunidades campesinas, que tienen una muy rica y reconocida tradición cultural en la comida que ya mencionabas, en la relación con la tierra, que está reconocido como un elemento de la Convención de la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial. Y había un trabajo muy fuerte, un trabajo muy sentido, relacionado con las víctimas. Colombia tiene alrededor de 10 millones de víctimas. Alrededor de ese número tan grande, tan importante, tan significativo, alrededor de 9 millones de personas son víctimas de desplazamiento forzado. Y ahí cuento un poco mi historia. Yo estudié ciencias sociales, soy egresado de una universidad que es la Universidad de Cartagena, como el centro de formación más importante del Caribe colombiano, una universidad que ya está a punto de cumplir 200 años, es decir, es como un gran centro de pensamiento. Es un claustro y la formación en ciencias sociales y el interés por enseñar. Mi mamá era maestra, entonces en la casa siempre había niños con esos temas de clases complementarias que ella hacía, lo hizo hasta los últimos días de su vida. Y me empezó a llamar mucho la atención el tema de enseñar, de estar en comunidades rurales enseñando. Yo no tengo muy claro por qué el interés en las comunidades rurales, pero seguramente las clases de sociología rural lo despertaron. Es decir, hay una mirada siempre inferiorizante al campo, ¿cierto? Hay como una vergüenza por el origen campesino que yo no sé de dónde ha salido. La gente se avergüenza de que nació en un pueblo o que vive en un pueblo o que sus abuelos, su abuela o sus padres eran campesinos. Yo no sé en México si eso acontece, pero aquí en Colombia eso ha acontecido y es supremamente lamentable. Sí, también acá se cuente.
ser civilizado es poder finalmente salir del pueblo, ¿no? Eso, y empezó a despertar ese interés en lo rural en una época que era supremamente complicada. Estoy hablando de la década de los 90, el siglo pasado. En los 90, querer trabajar en zonas rurales siempre tenía una dimensión compleja por la situación de violencia generalizada que había en Colombia, el narcotráfico que estaba pululando en esa época. Y creo que el interés por trabajar con las comunidades surgió como en ese momento, ¿no? Como en un interés de conocer y de profundizar en un país que estaba cambiando. En la década de los 90 se transformó la Constitución de 1886. Teníamos una constitución compleja en el sentido que reconocía un solo idioma, una sola religión y una sola nación. En un país tan diverso. En un país tan diverso. Era supremamente complicado las expresiones de diversidad y la ciudadanía estaba determinada por esas tres características. Es decir, si eras de otra religión tenías problemas. Si pertenecías a un grupo étnico diferenciado por tu color de piel, por tu pertenencia, por tu proficiencia lingüística, etcétera, eso era razón de discriminación y estaba además legalizado. Es decir, si hablabas en tu lengua podías terminar en la cárcel. Entonces me dediqué a estudiar y a empezar a viajar. A propósito del proceso constituyente, el que transformó la Constitución del 91, empecé a conocer el país. Yo era líder estudiantil y representaba los intereses de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la universidad y tenía que estar en contacto con estudiantes de todo el territorio. Empecé a viajar. Ese ejercicio no de viajes turísticos, sino de viajes con el sentido de la actividad pedagógica, tratando de explicar que íbamos a cambiar de constitución y eso tenía que hacer que también cambiáramos la forma de pensar. En ese caminar el país me acompañaron grandes maestros, profesores, profesoras, sociólogos, antropólogos, que estaban involucrados en ese proceso. Recuerdo con mucho cariño al maestro Orlando Fals Borda, a la profesora Lucero Zamudio. Ellos ya no están con nosotros, pero sembraron también ese interés de la preocupación por lo que ellos denominaron la Colombia profunda, es decir, los lugares que están distantes de las ciudades y en las ciudades, como si fuera un fractal, los lugares que no ocupan el centro, es decir, la periferia. Entonces, ese ejercicio me llevó a trabajar con comunidades indígenas. Las primeras experiencias laborales fueron en el norte de Colombia, en La Guajira, que es un territorio muy potente en términos culturales. La tradición y el sistema normativo Wayuu, que es el nombre del pueblo, es reconocido como patrimonio de la UNESCO. Y el sentido de ese reconocimiento es establecer la protección y la salvaguardia de una manifestación tremendamente importante que es la construcción de expresiones ancestrales de resolución de conflictos. Es decir, el pueblo Wayuu es un pueblo que dialoga, es un pueblo que resuelve sus conflictos de manera dialogante y ahí fue como mi gran inmersión en el mundo indígena. Luego ya fui a Bogotá a estudiar en la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales de una universidad diferente a la universidad en la que había estudiado primero, la Universidad Externado de Colombia. La Universidad Externado se creó hace 140 años ya como un ejercicio de contracultura a los internados. Es una universidad que no tiene puertas, puedes transitar por allí, nadie nunca te va a decir, ¿qué lleva en la maleta? Venga acá. No, centro de pensamiento abierto. Eso me gustó. Y la decisión de irme a estudiar a Bogotá, después de toda esta experiencia de inmersión en el mundo Wayuu, estaba pensada precisamente en seguir viajando y conociendo el mundo. La diversidad. La decisión de estudiar cooperación internacional, de meterme en este mundo de las relaciones internacionales y las finanzas y los proyectos y la gestión,
estaba también relacionada con esa cosa subjetiva y esa motivación, ese emocional que me produce viajar, moverme por el mundo, ¿cierto? Ese trabajo, esa formación en cooperación internacional me permitió vincularme a organismos de cooperación. Estuve trabajando en los Balcanes con mujeres víctimas de violencia sexual. Luego volví a Colombia a trabajar con colombianos solicitantes de protección. Seguimos con el continuum de la violencia, ¿cierto? Que es un tema que tuvo un desenlace interesante en 2016 con la firma del acuerdo de paz. Estaba en el Ministerio de Cultura y tuvimos la oportunidad de dirigir la traducción de los acuerdos de paz a todas las lenguas nativas y criollas de Colombia. Entonces, la experiencia de vida interesado en las comunidades, pensando en la dimensión, en esas otras dimensiones que no tienen lugar en la sociedad, ¿cierto? La diversidad, las lenguas, la memoria y los derechos culturales, que fue el gran campo en el que me moví en el Ministerio de Cultura por 10 años. Perfecto. Ahora, retomo algo que mencionabas, que me parece importante destacar, porque son de los temas transversales que vamos a estar hablando en todos los cursos prácticamente, que es esto de el patrimonio cultural inmaterial vinculado con el desarrollo y ahora con el desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y mencionabas el ejemplo de los wayuu y esta forma alterna, esta forma diversa, esta forma distinta de resolución pacífica de las controversias, que finalmente hoy sirve, como ha servido durante cientos de años, precisamente para resolver controversias entre la diversidad. Este ejemplo nos muestra claramente cómo la recuperación de la memoria histórica está vigente, puede ser útil en nuestros tiempos. Y me imagino que mucho te habrá enseñado esa experiencia, tú que te has movido. Bueno, lo mencionabas ahorita, en el 2016 se firman los acuerdos de paz. Yo tuve el privilegio, el gusto, la emoción de estar en Medellín cuando se firmaron estos acuerdos, pero también la realidad es que eso abrió para los colombianos una parte del territorio del país que había permanecido oculta, inaccesible para la gran mayoría de la población, ¿no? Silenciada, había un silenciamiento sobre ciertas zonas del país, las zonas en las que yo trabajaba. Sí, precisamente. Y eso en México, por ejemplo, yo creo que vas a tener muchas preguntas al respecto de cómo moverse como promotor cultural en terrenos donde hay tanta violencia, donde hay tantos intereses económicos. Bueno, casi podríamos hacer también, como dices tú, un curso, un programa sobre eso, porque cómo enfrentar esas diversidades tan confrontadas, valga la redundancia. Y segundo, pues también la experiencia personal del miedo, la incertidumbre y la inseguridad, ¿no? Que lamentablemente muchos promotores culturales de América Latina también viven en lo cotidiano. Pero, insisto, si nos vamos por ahí, nos vamos a estar aquí horas y el caso es que en esta ocasión hablemos de tu curso que has titulado ¿De dónde vengo? Diseño e implementación de la acción cultural sin daño a lo local. Un poco me gustaría que nos explicaras, que les explicaras a nuestros oyentes cuál es el sentido de ese curso que impartirás vía online, iniciando el lunes 1 de agosto, que en total serán 10 horas, 2 horas diarias, de las 6 a las 8 de la tarde, horario de la Ciudad de México, vía online. Entonces, ¿cómo se desarrolla o por qué es necesario implementar una acción cultural sin daño a lo local, mi querido Moisés?
Bueno, creo que hay una necesidad de sentipensar, de reflexionar sobre la concepción que hay generalizada sobre la cultura y sobre el patrimonio. Creo que todos estamos de acuerdo con la dimensión poética de la cultura y del patrimonio, ¿cierto? Es maravilloso encontrar comunidades que defienden su origen campesino, que hablan su lengua, que tienen un reconocimiento de índole global y eso empodera, eso genera una serie de condiciones en las comunidades, pero también genera conflictos. Entonces, mi experiencia en el Ministerio de Cultura, por esos 10 años de trabajo, siempre tenía una suerte de división social del trabajo. Los colegas de patrimonio iban, hacían su dossier, lo mandaban a la UNESCO, se venían de París con el diploma, lo ponían en la oficina y el que le tocaba responder por los problemas que generaba la patrimonialización era el suscrito. Es decir, hay una concepción de la cultura como algo estéticamente observable, pero para las comunidades es su modo de vida. Y su modo de vida está relacionado con la identidad, la memoria, la tradición, la historia, el disfrute mismo de la cultura, su pertenencia étnica, sus derechos lingüísticos. Y ese que es el conjunto de los derechos culturales no se reconocen como los otros derechos. Si yo tengo un problema relacionado con la vivienda, en Colombia voy al Ministerio de Vivienda. Si tengo un problema con una escuela, voy al Ministerio de Educación. Pero ¿cuáles son los problemas de la cultura? La gente no tiene problemas con la cultura. La gente vive la cultura, disfruta la cultura, pero los portadores de la cultura son sujetos de múltiples violencias. Los mismos gestores culturales, tú lo mencionabas, el tema de trabajar en zonas de conflicto pone a los gestores culturales en muchas disyuntivas alrededor de cómo avanzar su autocuidado, la autoprotección. ¿Cómo tengo yo más resiliencia por trabajar en zonas de conflicto, en zonas en las que cunde el narcotráfico? Entonces el curso va a mirar esos problemas, ¿cierto? Se va a concentrar en esos problemas. ¿Qué es lo que pasa cuando estoy en un entorno que tiene una serie de complejidades y yo soy una complejidad adicional, porque soy el externo? Y yo puedo llegar a los territorios, adelantar el trabajo cultural pensando que estoy resolviendo una serie de problemas y el enfoque de acción sin daño empieza a hacer una serie de preguntas. A mí me gustan las preguntas, me parece que es No, y bonito. mira, mencionas o haces referencia a esto de las consecuencias de la patrimonialización, y yo lo discuto mucho, lo hago muy evidente precisamente en términos del patrimonio cultural inmaterial, regreso a ello, que es definido por las comunidades. La convención no habla de declaratorias, habla de registro en listas de patrimonio representativo, de patrimonio que requiere medidas urgentes de salvaguarda y de buenas prácticas. Pero esta buena intención, generalmente buena intención de la declaratoria, termina siendo una agresión, un secuestro de la libertad cultural de la comunidad respecto de su patrimonio, porque normalmente un decreto determina la forma correcta de hacer ese patrimonio, que no es una cuestión estética, sino es vida cotidiana. Y tal vez sí afecta el ejercicio de la cultura, sí está relacionado con los modos de expresarse, de sentir, de pensar, pero incluso, mi querido Moisés, de hacer economía. Sí. Entonces, en el momento en que tú momificas o rigidizas el flujo del bagaje simbólico de una comunidad, pues no solo tiene efectos identitarios, sino muy tangiblemente tiene efectos también económicos y en el desarrollo de la propia comunidad, ¿no? Entonces,
Lo destaco por lo que mencionas, la importancia de no, de que la acción cultural no dañe lo local por todas estas repercusiones que puede tener, ¿no? Así es, y hay un componente fundamental, es que se vuelven protagonistas las instituciones, no las comunidades. Es decir, se subvierte el orden que plantea la comunidad, la convención. El artículo 15 de la convención dice que el centro del patrimonio cultural inmaterial son las comunidades. Y dentro de las comunidades los portadores. Y le dice a los estados que tienen que garantizar, generar las condiciones para que participen las comunidades. Entonces, fíjate que uno podría hacer un curso solo con el artículo 15 de la Totalmente convención. de acuerdo. Un curso completo y de construir cada palabra. Vamos a mirar qué significa participación. Y ahí nos sentamos, miramos si en mi ejercicio participativo yo soy patriarcal y solo dejo que hablen los hombres. Y no le doy voz a las mujeres, ni a los adultos mayores, ni a los niños, ni a las niñas, ni a las jóvenes, sino solo hablo con los hombres, ¿cierto? Entonces, yo puedo dedicarnos solo a uno de los conceptos, ya nos llevaría una reflexión en lo profundo, que es lo que le falta al sector cultural. El sector cultural tiene una dificultad enorme y es la dificultad de la reflexión, porque está en la sobrevivencia. Sí, La sí, sí. pandemia tuvo un impacto enorme en el modo de vida de quienes hacemos parte de ese gran sector cultural que es muy potente. Los artistas, los maestros, los que se llaman gestores, los culturalistas, las personas que estudian disciplinas de las ciencias sociales dedicados al tema y los que llegan, porque están llegando muchos. Es que cuando hay una manifestación cultural que ostenta ese reconocimiento de envergadura global, emergen muchos intereses y el sector cultural a veces quiere pensar que esos intereses no van a llegar nunca, porque estamos trabajando algo bonito, porque estamos trabajando con las comunidades. No, hay una serie de intereses. Y el factor económico puede empezar a distorsionar la relación, muy bien lo explicabas, de lo que se concibe como manifestación de ese formato en el que hay que ponerlo para escribir el dossier y mandarlo a la UNESCO y mantenerlo no como una película, sino como una fotografía. Sí. Que luego cada 5 años tienes que mandar un informe que para mí es como una fotografía. Debería ser un video, es decir, el dinamismo que llamó la atención de las mismas comunidades y que involucró a los ministerios y secretarías de cultura a hacer ese reconocimiento patrimonial, debería reconocer, debería identificar los conflictos. Por eso el enfoque de acción sin daño a mí me gusta mucho, porque te permite identificar los conflictos y saber cuál es tu papel desde la cultura en ese campo tan potente que es el campo de los derechos culturales y cómo están en disputa, ¿no? Cómo están en disputa cada vez cada uno de sus derechos culturales que podemos estudiar y profundizar. Sí. Ahora, en nuestro continente se caracteriza por la diversidad. Si la memoria no me falla, en la región latinoamericana se hablan más de 600 lenguas originarias. Esto hace que los funcionarios municipales, los promotores culturales locales, tengan que trabajar constantemente con la diversidad. De México son 68 lenguas originarias que, más allá de idiomas, significan 68 maneras distintas de ver el mundo. Así es. Para los promotores culturales locales, para los funcionarios municipales, ¿qué les puede aportar este curso? ¿Qué elementos consideraste en el diseño de este curso para este público específico? Pues un elemento fundamental que tiene que ver con el asunto lingüístico en el sentido del reconocimiento del inicio, este año, de la década de las lenguas en el mundo.
la UNESCO hace un giro que me parece fascinante y es el centro del decenio de las lenguas, de la década de las lenguas, son los derechos humanos de los hablantes. Qué interesante lo que hablamos del principio. Solo quiero mirar el componente poético de la cultura. No, porque llego a los territorios y no hay agua, no hay luz, no hay condiciones sanitarias, los niños se están muriendo de hambre, etcétera. Pero el gestor cultural quiere mantenerse como en la burbuja. No, ese tocarse por esos temas, el interactuar en zonas de violencia hace que yo tenga que tocarme y entender que los derechos culturales son derechos humanos. Entonces, en el curso nos vamos, perdóname, nos vamos a conectar con esos asuntos internacionales que pueden potenciar mi trabajo en lo local. ¿Cómo hago mi gestión local? ¿Cómo me conecto a la década de las lenguas, al decenio afro que está finalizando, a la sesión agenda de desarrollo sostenible, de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, a la agenda de género? ¿Cómo me conecto desde la cultura en el entendido que los derechos culturales son derechos humanos? Sí, y esto quedará destacado en el primer curso que me tocará, que hablaremos de los derechos culturales, porque no es una aspiración romántica de los promotores culturales. Hay documentos jurídicos internacionales y nacionales que reconocen a la participación en la vida cultural como un derecho humano, y entre los derechos culturales está el de acceder, salvaguardar y preservar el patrimonio cultural propio. Entonces, vayámonos poniendo claro que los derechos humanos no son una invención de nosotros, sino que están ahí y están desde 1966, ¿no? Cuando menos. Así es. Y que los derechos culturales son un componente constitutivo de los derechos humanos. Esa visión y esa dimensión que recoge la declaración de la década de las lenguas es, en mi juicio, una lectura de lo que está pasando en el mundo, cómo unos asuntos culturales están definiendo el destino de muchas comunidades, están poniéndolos en el centro de una serie de conflictos sociales, económicos, políticos, ambientales, que tienen un componente tremendamente potente, que es el componente de la cultura como derecho, además, que es un tema. No, pues perfecto, mi estimado Moisés, pues creo que nos has dado un avance muy interesante de este curso que impartirás a partir del 1 de agosto, vía online, con una duración de 10 horas, y que has titulado ¿De dónde vengo? Diseño e implementación de la acción cultural sin daño a lo local, sin daño, diría yo, a los derechos culturales de las personas que expresan esa cultura, pero que son las personas y no las expresiones artísticas o materiales de la cultura el centro de la atención del promotor cultural. Durante el siglo XX hicimos leyes, desarrollamos la cultura para los objetos y las instituciones. El siglo XXI es el del desarrollo de la cultura para las personas con base en sus derechos culturales. Te agradezco muchísimo que hayas accedido a conversar este rato con nosotros desde Cartagena, y pues esperamos verte el 1 de agosto. Perfecto. Invitados a participar en este curso, a que discutamos. A mí la palabra discutir me gusta. A veces la acepción de discusión tiene como un componente negativo de alzar la voz. No, 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 no. Es poner en cuestión las ideas, es que las ideas puedan ir y venir, y que eso nos haga crecer, que nos haga sonreír, que nos haga fruncir el ceño, que nos haga pensar en las posibilidades que tenemos desde el campo de la cultura para generar un servicio a las comunidades. Creo que esa es
es una posibilidad enorme y de verdad mil gracias por la invitación a compartir estos espacios de pensamiento. Muchas gracias, Moisés. Pues hasta la próxima. Perfecto, y gracias. Gracias a ti.